Bendiciones, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes eh, una experiencia que tuve el día 4 de julio con el Señor. Eh, He estado pensando mucho en cómo compartir esto porque eh, no es fácil. Sé que hay muchas voces hablando. Eh, Hay voces del Señor que están alertando sobre lo que viene a la tierra y, y yo le preguntaba al Señor en oración que me confirme cuáles de esas voces son verdaderas y lo que ha de venir, y con humildad le pedí al Señor para evitar todo espíritu de confusión, eh, que mi mente pueda ser infectada por falsas ideas del enemigo, y en esa dirección estaba orando. Entonces por la noche el Señor me envió un sueño en que yo veía a una hermana y me decía que ella va a morir, que la van a matar. Y yo le preguntaba por qué, y ella me decía porque ofendí a algunos pastores. Y luego me extendía un papel porque ella no había creído en un ministerio que es un ministerio de liberación, y y ese papel decía: usted no puede continuar por arrogancia, por prepotencia, orgullo, incredulidad, falta de fe. Y yo miraba ese papel y fue tan triste porque sabía que era un mensaje del Señor diciéndole que ella ya no era salva, que no, no pertenecía al reino de la luz, que ya no pertenecía a su reino, por cuanto estaba infectada de todos esos eh, sentimientos, conductas eh, y espíritus que no son del carácter de Dios. Luego volví a dormir pensando en eso y triste, y en cuanto me dormí, escuché la voz del Espíritu Santo que dijo: está por caer. Desperté asustada y sentí que se refería a los juicios del Señor. En ese minuto pensé en el asteroide que viene y que el Señor me ha mostrado varias veces, pero no era solo eso. El Espíritu Santo me hizo comprender que se refería al juicio que viene a la tierra, a las naciones, por causa del pecado del ser humano, por su incredulidad, por no volverse a los caminos del Señor. Oré un momento, me volví a dormir, y en cuanto me duermo, hermanos, veo una imagen que era un gatito jugando con una cortina, y la voz del Espíritu Santo me pregunta: ¿qué está haciendo? Y yo le digo: rasguñando. No, me dice, dilo otra vez, ¿qué está haciendo? Arpazo, digo yo. Sí, me dice, arpazo. Y desperté. Y en ese momento recordé que arpazo es otra forma como se le dice al rapto de la iglesia. Antes de eso, hermanos, eh, había estado orando pidiéndole al Señor que me confirme los tiempos en que estamos, para prepararme, para ayudar a los hermanos que me escuchan a prepararnos. Y oré un momento más, volví a dormir, y cuando vuelvo a dormir, hermanos,
me veo en una iglesia levantando las tablas de la iglesia, del piso. Y yo levantaba esas tablas del piso porque sabía que ahí adentro había tanta inmundicia, había pactos, había pecados ocultos, había mentira, engaño. Y yo levantaba esas tablas con desesperación y sentía que debía derramar aceite, un aceite de unción para limpiar los cimientos de la iglesia. Estos fueron los sueños, hermanos. En aquella noche casi no pude dormir, era sueño tras sueño, oración tras oración. Y antes de eso, el Señor me había tenido estudiando, reflexionando casi un mes acerca de la ley, acerca de sus mandamientos. Y porque hay voces tan distintas, hermanos. Algunos nos dicen que porque estamos en la gracia, somos salvos y entonces no es necesario que nosotros nos preocupemos por guardar los mandamientos del Señor y que si pecamos solo debemos pedir perdón y nuestros pecados serán perdonados de inmediato y continuamos nuestra vida en forma normal. Pero hermanos, ¿qué define el pecado? ¿Qué define ese pecado sobre el cual debemos pedir perdón? ¿No es acaso fallar a uno de los mandamientos del Señor? ¿El pecado no es transgredir los mandamientos? Entonces, mucho he reflexionado sobre esto, hermanos, y solo sé que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón que los mandamientos y la ley de Dios es tan vigente ahora como lo fue aún antes de Moisés, que los escribió, y como será en el reino de Dios. Hay mandamientos que son perpetuos, hay los mandamientos del Eterno que no cambian, son tan eternos como Dios es eterno. Ahora, cuando vino nuestro Señor Jesucristo y nos salvó por misericordia, por amor, por gracia, y la palabra dice que Él, Jesucristo, es el fin de la ley, no se refería a fin con la interpretación de final, sino a fin con la interpretación de propósito. Porque nuestro Señor Jesucristo cumplió todos los mandamientos y se hizo justo por nosotros para el perdón de nuestros pecados. El ser humano no podía dar cumplimiento a toda la ley por su naturaleza de pecado, mas nuestro Señor Jesucristo, por su naturaleza divina y haciéndose hombre, pudo cumplir y a través de cumplir darnos a nosotros el camino, abrirnos el camino hacia la vida eterna. Por eso su palabra dice que Él no vino a abolir la ley, más bien a cumplirla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros respecto de la ley y de los mandamientos? No estoy hablando acá de las obras de la ley, no estoy hablando de aquellas acciones humanas que interpretan la ley. No me refiero a eso, me refiero a los mandamientos de Dios, a la ley pura. Esa ley que es eterna, esos mandamientos que son eternos y perpetuos, que definen nuestra existencia en el reino del Altísimo cuando nos separamos del mundo, cuando salimos del mundo de las tinieblas y vamos al mundo de la luz, al reino de Jehová
Jireh, Yahvé, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, en esos momentos, esos mandamientos son escritos en nuestro corazón, como dice la palabra. Ya no necesitamos nosotros estar preocupados de las obras de la ley, como han interpretado, por ejemplo, nuestros hermanos judíos ortodoxos. Para ellos el Shabbat significa no trabajar, incluso no pueden encender, apretar el interruptor de la luz, porque es trabajo. Esos son obras de la ley, son interpretaciones. Mas a nuestro Padre eso no le interesa. Le interesa la ley y el mandamiento escrito en nuestro corazón. Y ese mandamiento, nuestro Señor Jesucristo nos demostró y nos enseñó que es perfeccionado en el amor. Entonces la gracia no hace abolición de los mandamientos, sino que los perfecciona en el amor. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a un enfermo en sábado, o cuando sus discípulos comieron del trigo en día sábado y quisieron acusarlo. Él contestó: ¿acaso dejarían morir a sus hijos de hambre por ser sábado? No dijo no guarden el sábado, sino que mostró que la misericordia es la perfección de la ley del sábado. El amor es la perfección de todos los mandamientos en nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos decir, yo guardo el mandamiento de no matarás y no asesino, entonces digo no al aborto, si me asaltan en mi casa no tengo armas para disparar y matar a la persona que me asaltó, etc. Eso es distinto a pensar, yo no asesinaría nunca, aun si estuviera en persecución y me toman para matarme, yo no voy a responder con muerte, porque amo a mi Padre Dios y su palabra dice no matarás, y en obediencia yo no mato. En una posición es guardar el mandamiento por el mandamiento. En la otra posición es guardar el mandamiento por amor. Y en ese amor, conociendo que aún si nosotros tenemos que morir, tenemos un Padre que nos recibe en gloria. Entonces, respecto de los mandamientos, yo pienso, hermanos, que aquellos 10 mandamientos que fueron escritos por el mismo dedo de Dios y que son perpetuos y que se cumplirán también en la vida eterna, no los debemos interpretar ni acomodar. No debemos darle interpretaciones humanas, sino cumplirlos. Cumplirlos entendiendo que cumplirlos nosotros como humanos, en nosotros se perfeccionan esos mandamientos cuando los cumplimos por amor, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Cuando Él nos dijo que somos seres libres, que por Él somos libres y en Él somos libres, no se refiere a una libertad mal interpretada de que el ser humano en su libre albedrío puede tomar las decisiones que quiera y hacer lo que quiera. No es así. Somos libres porque Él nos liberó del yugo de la ley, de las obras de la ley. Mas, sin embargo,
escribe los mandamientos en nuestro corazón para que los cumplamos por amor al Padre, por amor a Jehová, por amor a Jesucristo, no por miedo, no por mandatos humanos, no por compromiso con una iglesia, con una doctrina o con sacerdotes, sino por amor, comprendiendo que el reino espiritual es de jerarquía y de orden, que hay reglas y normas que cumplir por amor a Dios. Entiendo que los preceptos y los estatutos, que son los explicativos de los mandamientos, fueron para el pueblo de Israel. La ley de Moisés que ellos aún cumplen. Estos preceptos son como las leyes civiles, entiendo yo, que son para el pueblo de Israel y no para la iglesia de Jesucristo. Ellos los cumplen porque aún no abren sus ojos a la gracia. La iglesia puede cumplir algunos preceptos por amor. Y si queremos, podemos ajustarnos a algunas obras de la ley por amor. Pero todo lo que hagamos tiene que ser bajo la comprensión que los mandamientos de Dios nosotros los cumplimos por amor a Él, por amor a nuestro Señor Jesucristo y porque queremos ser dignos de habitar en su reino. ¿Qué nos hace dignos? Su palabra lo responde y nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué hacen estos mandamientos entonces? Nos hacen santos. A través del cumplimiento de los mandamientos del Altísimo, logramos la santidad. Las obras de la ley corresponden a la tradición oral del pueblo judío y a los fariseos. Las obras de la ley son la interpretación de la ley. Esto es, las leyes explicativas humanas, los explicativos humanos de la ley. Esto es la levadura, hermanos. Las obras de la ley, todas las restricciones, leyes, lineamientos, normativas que ponen las sinagogas, las distintas iglesias, todo eso es levadura, todo eso es fariseísmo. Porque sabe algo, cuando usted tiene la ley de Dios escrita en su corazón, el Espíritu Santo le redarguye cada momento y le va mostrando lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Porque la ley está escrita en su corazón y el Espíritu Santo le guía. No necesita esa levadura. En el caso del pueblo judío, por ejemplo, ellos escribieron el Talmud y hay otros libros por los cuales ellos seguían, llenos de normativas y de leyes y de interpretaciones. Asimismo, hay iglesias que han escrito normativas y leyes y estatutos interpretando la palabra y cargan al pueblo de Dios con esas normas, con esas leyes humanas, y esa carga se hace difícil, incluso más dura que guardar los mandamientos de Dios. Cuidado, cuidado con la levadura, cuidado con las obras de la ley, porque Dios, nuestro Señor, nos dijo que escribiría sus mandamientos en nuestros corazones. Créale al Señor. Los cristianos
Debemos gozar de una relación personal con el Señor, guardar sus mandamientos por amor, porque en el amor la ley muere, no porque deje de existir, sino porque se perfecciona en el amor, en la misericordia. Nosotros como hijos de Dios obedecemos porque amamos a nuestro Padre y no queremos ofenderlo, no queremos ofender a Dios. Nosotros tratamos bien al prójimo porque lo amamos como criatura de Dios. Tratamos bien al prójimo porque vemos en él a nuestro Señor Jesucristo, clamando para que esa alma sea salva. Amamos al prójimo porque vemos en él el Espíritu de Dios, no por miedo, no por apariencia, no para que otras personas digan, oh, qué persona más buena. Eso no nos interesa. Nos interesa cuando nuestro Padre nos mira actuando respecto al prójimo con amor y con misericordia. En el amor y la misericordia, el mandamiento es perfeccionado. En el amor y la misericordia está la justicia del Altísimo. Los religiosos, los fariseos no comprenden que todo en la gracia de Jesucristo es amor. El Padre aceptó y determinó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor a la humanidad. Nuestra última oportunidad de vida y no muerte. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio con su sacrificio. Y si fuéramos un poco más profundo, debemos reconocer que es Dios mismo sacrificándose a sí mismo por amor de su creación, para darnos nuestra última oportunidad de vida eterna. El Señor vino en carne humana a sacrificarse por amor de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que aceptan su sacrificio y aquellos que guardan su palabra. ¿Qué es guardar? Guardar es cumplir. ¿Qué cumplimos de su palabra? Sus mandamientos. Entonces, si no cumplimos los mandamientos, si no caminamos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no somos sus hijos y pasamos al reino de las tinieblas, a ser hijos del diablo, no hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no pecó. Él guardó todos los mandamientos, incluso el Shabbat. Hay personas que dicen que Jesucristo no guardaba el sábado, pero hay suficiente evidencia en la Biblia, en la palabra, para demostrar que Él y sus discípulos sí guardaban el sábado. Incluso en los momentos de su muerte y su resurrección, guardaron el sábado. Incluso cuando Él ya no estaba, guardaron el sábado. Entonces, las personas que interpretan que el sábado ya no debe guardarse están equivocadas. Ahora, preguntemos al Espíritu Santo cómo guardar el sábado del día de hoy, en los tiempos, en la forma que estamos viviendo. Pero ciertamente hay que guardar el día del Señor y hacer de ese día un día especial de meditación, de reflexión, de ayuno, de lectura de su palabra, de oraciones. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino para limpiar el pecado del mundo. ¿Y qué es el pecado del mundo? El pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios.
Por lo tanto, los mandamientos son la base de toda la vida cristiana. Son la razón por la cual Jesucristo vino a la tierra, a limpiarnos de pecado, es decir, a limpiarnos de la transgresión a los mandamientos del Altísimo. A todos quienes se arrepientan y le acepten por amor de sus almas, les da salvación y les advierte ir y no pecar más. Cuando Él libertó a la mujer samaritana, pecadora, le dijo: anda y no peques más. ¿A qué se refirió con eso? ¿A qué se refirió Jesucristo con esas palabras? ¿A que los mandamientos de Dios no son importantes? No, todo lo contrario. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: anda y no peques más, le estaba diciendo: los mandamientos de Dios son primero. Los mandamientos de Dios son importantes. No los transgredas más. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte por amor, porque nos ama. Y también nos enseña el cómo por amor. Y nos insta a ser fieles hasta el final por amor de nuestras almas. Cuando Jesucristo nos dice a través de su palabra que seamos fieles hasta la muerte, nos está diciendo que seamos fieles ¿a qué? Nos está diciendo que seamos fieles al Eterno, al reino del Altísimo, a los mandamientos que constituyen la base de su justicia, aquellos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos a vivir. A eso debemos ser fieles. Solo creer no basta. Solo decir creo que mi Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y vino en carne para el perdón de mis pecados es el primer paso. Pero de allí en adelante debo vivir como Él quiere que un hijo suyo viva, guardando los mandamientos de su reino. El que acepta al Señor se hace hijo y Él le ama. Y el que le ama guarda sus mandamientos, no por obligación, no por miedo, no por intercambio, sino por amor a Dios. El que ama no ofende, el que ama no hace daño. De esa forma, cuando amamos a Dios y no queremos ofenderle, cuando lo amamos porque Él es santo y Él es puro, entonces comprendemos que tal es el carácter de los hijos y debemos ser santos y puros por Él y para Él. Esta es la gracia. Esta es la gracia, la perfección de los mandamientos en el amor. No abolir los mandamientos, sino cumplirlos por amor a Dios, por amor a Jesucristo, para hacernos sus hijos verdaderamente, para vivir apartados del mundo en santidad
en pureza de corazón, para ser aceptos en su reino, entendiendo que sin santidad nadie le verá. Cuando Jesucristo dice en el Sermón del Monte, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Da sentido al versículo que dice Jesucristo es el fin de la ley, entendiendo fin como propósito y no como final. A lo largo de su vida, nuestro Señor guardó los 10 mandamientos, tal como se enseña en el Antiguo Testamento, incluyendo el día de reposo, el cual perfeccionó, por cuanto el hombre lo había cargado de obras humanas, no hacer esto, no hacer aquello, pero Jesús lo activó en amor y misericordia, porque ¿cuál es la mejor forma de cumplir un mandamiento? ¿Siguiendo reglas humanas o cumpliendo en amor y misericordia y justicia, que es el carácter de Dios? Esta es la contraposición de las obras de la ley. Cumplir los mandamientos según interpretación humana, con siglas y prohibiciones cargadas y cegadas en el espíritu. Mas la contraposición de esas obras de la ley es la libertad que nos dio nuestro Señor Jesucristo para cumplir los mandamientos del Altísimo por amor a Dios y al prójimo, por la fe en la manifestación de su reino. Esa es la invitación, hermanos, que yo les hago hoy día. Miren, yo no soy teóloga. Esto que estoy hablando ha sido producto de una guianza del Espíritu Santo durante estas semanas en que me ha tenido meditando sobre el cumplimiento de sus mandamientos. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tienes estudiando esto? ¿Por qué quieres que yo hable de esto, Señor? Y saben, hermanos, Él lo contestó en el sueño que me dio, el arpazo, porque el arrebatamiento viene pronto. Yo no sé cuánto es pronto para Dios. No sé si pronto para Dios son semanas o meses o años, yo no lo sé. Pero Él dijo, ya viene, ya caen los juicios, ya viene el arpazo. Entonces comprendí que todo esto que Él me estaba instando a hablar y enseñando sobre el cumplimiento de sus mandamientos tiene que ver con que estemos preparados para ese arpazo, para ese arrebatamiento. Cuando en el sueño me mostraba levantando las tablas de la iglesia para purificarla con aceite, me estaba mostrando que la iglesia no está preparada, que hay mucho pecado oculto, que hay mentira, que hay engaño, que hay mala interpretación de la palabra, hay suciedad en la iglesia que tenemos que limpiar. Y esa suciedad que limpiamos no se limpia por obras, no por obras de la ley, no por mandamiento humano, por doctrina humana o por interpretación humana, sino comprendiendo que debemos cumplir los mandamientos del Altísimo por amor a Dios y al prójimo, por la fe en la manifestación de su reino. Su reino es de justicia. El reino del Altísimo, el reino de Jehová, el reino de nuestro Dios Padre, funciona sobre una base de justicia. Justicia es el cimiento de su trono.
Entonces, debemos comprender la importancia de cumplir los mandamientos, pero no por miedo, por amor. Y no por obras, sino por fe en la manifestación de su reino. Y nosotros, como parte de ese reino, siendo sus hijos que le obedecen, sus hijos que respetan sus normas, sus mandamientos, por amor al Padre. Y aún más, hermanos, los mandamientos de Dios son perpetuos y serán la vara de hierro que dirigirá a las naciones en el milenio. ¿Cómo juzgarán los santos? ¿Cómo dirigirán los santos con Jesucristo a los habitantes, a los moradores de la tierra durante el milenio? ¿Qué ley es la que va a regir? Por supuesto que la ley de Dios. Por supuesto que la ley del Altísimo. Por supuesto que sus mandamientos, perpetuos y eternos. Si nosotros nos consideramos hijos de Dios y queremos ser salvos, y aún más queremos irnos en el rapto, y aún más reinar con Jesucristo en el milenio, y no damos importancia a sus mandamientos, y no guardamos sus mandamientos, entonces no estamos entendiendo, hermanos. No estamos entendiendo. ¿Cómo haremos eso si no los respetamos ahora? ¿Cómo haremos eso si no permitimos que nuestro Señor Jesucristo escriba los mandamientos del Altísimo en nuestro corazón ahora? ¿Cómo haremos eso si nosotros en nuestro libre albedrío no decidimos ahora guardar los mandamientos del Altísimo para estar en santidad y preparados para el paso, preparados para ser aceptados por Él, porque nos va a mirar en santidad, porque nuestras vestiduras van a estar blancas? ¿Qué son las manchas en las vestiduras sino el pecado? ¿Y qué es el pecado si no es transgredir los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios no desaparecen. La palabra dice que el Señor los escribirá en nuestros corazones. Los hijos del reino que hemos sido adoptados, adoptamos las reglas del reino, los mandamientos del reino, por amor a nuestro Padre. No necesitamos consultar doctrinas ni reglamentos humanos, porque Dios ha escrito sus mandamientos en nosotros y es el mismo Espíritu Santo quien nos enseña, nos hace saber, nos hace sentir lo que es y no es agradable a nuestro Padre. Los seres humanos buscamos excusas para no hacer y no cumplir reglas. Nos llenamos de explicaciones para no cumplir los mandamientos de Dios. Inventamos cosas, inventamos interpretaciones antojadizas para no cumplir sus mandamientos. Pero nuestro Señor Jesucristo mismo los cumplió. Incluso, hermanos, hace poco vi fotografías del sudario de Turín que lo están analizando más profundamente y ahora han captado incluso esas cintas de cuero que se amarran los judíos en el brazo, escritas con los mandamientos del Altísimo. Nuestro Señor Jesucristo también lo usaba. Ese cinto que el Padre les había ordenado llevar junto a su corazón
con sus mandamientos. Hoy no necesitamos hacer eso, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que los ha escrito en nuestro corazón. Pero debemos guardarlos y reconocerlos. Hoy sus mandamientos están más vigentes que nunca, porque son marca para los santos. Apocalipsis 14:12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces, nos dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y nos dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces, hermanos, la fe y los mandamientos son la base de la paciencia de los santos. Si usted quiere ser uno de los santos que pueda mirar a Jesucristo, reconociendo su palabra de que sin santidad nadie le verá, entonces prepárese en santidad. ¿Y qué es prepararse en santidad? Cuando nos dicen, apártese del mundo para vivir en el reino, significa salir de la autoridad de las leyes humanas para entrar a la autoridad de las leyes del reino. No es que nos quedamos sin ley, sino que pasamos de las leyes humanas, de las leyes del rey de este mundo, a las leyes del rey del cielo, del rey de reyes, del todopoderoso. No crea mentiras. No crea mentiras. No piense que es verdad cuando a usted le dicen salvo, siempre salvo, acepte a Jesucristo y ya tiene vida eterna, porque eso no es así. Eso es el primer paso, pero luego Él nos invita a ser fieles hasta la muerte, nos invita a guardar su palabra. Incluso al final nos dice, el que sea santo, santifíquese más todavía, porque nunca terminamos de practicar la santidad, de ir por ese camino, perfeccionándonos cada día, no por obras, no porque nosotros podamos santificarnos a nosotros mismos, haciendo o no haciendo, sino por gracia, por amor, por misericordia, por fe. Por eso termina el versículo Apocalipsis 14:12 diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Son ambas cosas, no una o la otra, ambas cosas. Guardar los mandamientos de Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es verdad que nosotros no somos salvos por obras. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos advierte que guardemos su palabra, es decir, que seamos obedientes a sus enseñanzas. También nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, nos diferenciamos de la gente del mundo por las buenas obras.
¿Qué define que las obras sean buenas o malas? Que las buenas obras están alineadas y están bajo los mandamientos del Dios Altísimo. En Apocalipsis 20, 12, 13 nos dice: y los muertos fueron juzgados según sus obras. Es decir, al momento del juicio de los muertos, serán juzgados de acuerdo a sus obras. Entonces, sabemos que la base del trono del Altísimo, que es justicia, juzga en base a la justicia. ¿Y qué juzga? Las obras del ser humano. Si esas obras fueron justas o no fueron justas. ¿En base a qué? En base a los mandamientos del Altísimo. Amados hermanos, es tanta la información, es tan profundo este tema que he tratado de explicarlo lo mejor posible, y sé que el Espíritu Santo hará la obra. Sé que el Espíritu Santo hará lo que yo como humana no puedo hacer con mi escaso conocimiento. Hasta acá cumplo, hermanos amados, con lo que el Señor me ha pedido comunicar. Y resumiendo, nuestro Señor viene pronto, el rapto es pronto, la iglesia está manchada, no estamos preparados y debemos prepararnos en justicia y santidad. ¿Cómo? Preocupándonos de estudiar su palabra para guardarla, guardar sus mandamientos, cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo nos pidió, santificarnos para servir nuestro reino. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén.